Hola, les vengo a presentar un tema sobre las distribuciones de frecuencia. Por mi parte, soy Ramírez Rodríguez Aldo y vamos a verla. Donde vamos a iniciar con el índice, donde vamos a ver la clasificación de la estadística, qué son y cuáles son las medidas de tendencia central, de posición y de dispersión. Donde vamos a mostrarle un ejemplo y vamos a ver sus aplicaciones clave en las organizaciones actualmente. La clasificación de la estadística prácticamente son dos, la descriptiva y la diferencial, donde una se ocupa para tomar los datos de un conjunto organizados en tablas o gráficos y calcular unos números que nos resume el conjunto estudiado, mientras que la diferencial se ocupa de elaborar conclusiones para la población partiendo de los resultados de una muestra y del grado de la fiabilidad de estas conclusiones. ¿Qué son las de tendencia central? Pues prácticamente se va a manejar tres, que es media, mediana, moda, donde la mediana es la cantidad que se obtiene al sumar todos los resultados de un conjunto de valores que nos dan y para después dividirlos entre la misma cantidad de los valores que vamos a analizar. El resultado expresa la misma unidad que los datos originales, ya siendo en metros, litros, gramos, horas, etc., mientras que la mediana es el dato estadístico que ocupa posición central en un conjunto de datos cuando estos se organizan en orden de magnitud, dejando la misma cantidad de valores a un lado y al otro. La moda es la variable que más se repite en un conjunto de datos, siendo esta principalmente cuando se hay varias modas, porque va a haber diferentes modas por la obtención de resultados similares, pero entre la que más destaque va a ser la que se va a tomar. Pero también si se repiten, como ya recalcamos, si hay cuatro modas de unos números, se van a tomar las cuatro modas como eso, porque solo busca el resultado que más se repite. Ahora, las de posición. Prácticamente son el cuartil, el quintil, decil y percentil, donde el cuartil divide la distribución en cuatro partes iguales, donde hay tres cuartiles. Los más bajos se sitúan por debajo del cuartil 1, la mitad se encuentra por debajo del cuartil 2, que esta misma coincide con la mediana, dándonos una idea de cuáles son los datos que se encuentran por ahí, y los valores más altos que están por encima del tercer cuartil. Mientras que el quintil se divide en una distribución de 5 partes, donde existen 4 cuartiles. A diferencia del cuartil, no hay un valor que divida dos partes iguales. Es menos usado que el anterior, pero hay que recalcarlo que este está ahí. También hay que decir el decil. Divide los datos de 10 partes iguales. Hay 9 deciles, del D al 1 a D9. El D5 equivale a una mediana, donde los valores más altos y bajos se distribuyen entre estos puntos intermedios. Mientras que el percentil divide la distribución en 100 partes, donde hay 99 percentiles que relaciona con los deciles, cuartiles y permite un análisis mucho más detallado. La de dispersión, donde vamos a ver el rango, varianza y desviación estándar. El rango es el valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la población de la muestra que se está tomando, mientras que la varianza es la media de dispersión que representa la viabilidad de una serie de datos respecto a la media. Formalmente se calcula con la suma de resolver al cuadrado divididos entre el total de observaciones. La desviación estándar es otra media que ofrece información de la dispersión respecto a la media. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizado la raíz de su resultado. Es decir, que prácticamente vamos a agarrar el resultado de la varianza que nos dé y la vamos a hacer la operación entre raíz cuadrada, eso dándonos la desviación estándar que vamos a ver más adelante. En el ejemplo dicho, vamos a ver que en un caso de estudio en el tiempo de examen de matemáticas, donde se recolectaron 30 número total de datos, que en este caso son los 30 estudiantes, donde la profesora indicó el tiempo a registrar en minutos que cada uno tardó en completar el examen, donde la profesora quiere analizar los anteriores parámetros dichos. Esto le ayudará a determinar si el tiempo asignado para el examen es el adecuado y a identificar si hay estudiantes que necesitan más tiempo o si la prueba fue demasiado corta a su criterio. De acuerdo a esto, nos dan los 30 números total de datos o los datos recopilados por parte de la maestra. Entonces nos damos cuenta que hay 32 minutos, que es el mínimo, y 70 minutos, que es el máximo, viendo valores que no son consecutivamente, sino que van a ir intercalados o se van a ir de todos en todos o pueden ir, no tienen un orden específico. Este solo es un ejemplo, pero puede haber casos que vas a encontrar 1040, 900, 800, 700, 900 otra vez y así, donde los vas a tener que acomodar tú. En este caso lo tenemos más o menos mente acomodado.
Ahora, para hacer los cálculos más sencillos vamos a basarnos en fórmulas, donde nos vamos a dar cuenta que el número de clases, vamos a agarrar la raíz entre el número total de clases, como anteriormente he dicho, que es el número total de datos, que prácticamente son 30. Esto entre raíz nos va a dar 5.4, pero aquí vamos a tener que redondear a 6, porque hay una regla explícitamente que nos dice que justamente el número de clases no puede ser inferior a 6, siempre que tiene que ser 6 mínimo. Si ya son más, si te salen más, ahí sí se puede, pero el mínimo es 6. Mientras que la amplitud de clase vamos a agarrar prácticamente el valor máximo menos el valor mínimo y entre el número de clases que nos dio anteriormente. Como nos damos cuenta, es 70 menos 32, lo cual nos va a dar 38 entre 6, 6.3. Pero como dije, aquí tenemos que redondear, que nos va a dar 7. ¿Podemos dejarlo en 6? Sí, pero no nos va a dar entre las clases que necesitamos. Vamos a dejar fuera un dato que necesitamos, siendo este posiblemente el último, donde en esta tabla se muestran las explicaciones tales como las clases, donde vamos a ver las clases, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, el límite superior más el límite inferior entre 2 y justamente esos mismos por XY para que nos dé un resultado más que vamos a necesitar más adelante. Entonces, vemos que la frecuencia absoluta, vamos a darnos cuenta que vamos a poner ahí el número que veces se repite o las veces que aparece ese intervalo de números, como 32, 38. Hay dos de esos intervalos números que aparecen en esas clases. Entonces vamos a ir de 39 a 45 hay 3, de 46 a 52 hay 7 y de 53 a 59 hay 9. 60 a 66, 7, 67 a 73, 2. Pero, ¿por qué hay que darle 73? Es justamente por eso, porque no es tan precisa. Nos va a dar unos números muchos mayores, pero aún así se van a tomar en consideración, o está bien, porque el último número está dentro de esa clase. Cuando no esté dentro de la clase, tenemos que ampliar una amplitud más. O sea, vamos a hacer los dos cálculos anteriores, solo que el número de clases solo vamos a añadirle más 1, un 7, y la amplitud de clase sí la vamos a tener que modificar. Pero es en ese caso que no sobren 3 o 4 o 2 o más, porque si nos sobra uno o nos falta, tenemos en la última clase 67 a 73 y nosotros tenemos un valor de 74, lo único que vas a tener que sumar es un número más, o prácticamente sí, vas a tener que sumar un número más para que nos dé 74, estando así dentro de esa clase, pero siendo solo ese caso específico porque solo se pasó por uno, o prácticamente si la suma es por uno. Aquí vamos a ver lo que se Aquí vamos a ver lo que se representa el histograma. El histograma, donde vamos a ver que todos los datos anteriores dados, que es como la frecuencia absoluta, vamos a representarlos en esta gráfica, donde se llama histograma, para darnos cuenta cómo están acomodados. El histograma tiene que estar junto, no separado como una gráfica de barras. Es por eso que se llama histograma. Antes que eso me pase, los datos acumulados es la suma de todos los datos de X y. Prácticamente vamos a darnos cuenta que 2 más 3 nos da 5, 5 más 7 nos da 12, de 9 más 12 nos da 21, 7 más 21 nos da 28, y 28 más 2 nos da 30. ¿Por qué necesitamos esto? Esto es importante porque nos da el número total de datos. Si nos da el número total de datos, estamos bien. Prácticamente ya estamos del otro lado y sabemos que estamos bien. Mientras que el límite superior y el límite inferior se van a sumar, se van a dividir entre 2 prácticamente. Se divide y nos dan los resultados 35, 42, 49, 56, 63, 70. Pero, ¿qué hay con el otro caso? Bueno, lo que vamos a tener que hacer es multiplicar este último resultado, que es 35 por 2, nos va a dar 70, 3 por 42, 126, 7 por 49, 343, etc. Ahora, vamos a ver las medidas que mencionamos al principio, donde vamos a ver que la media es la sumatoria de X y entre el número total de datos. Aquí volví a pasar los datos en una parte pequeña para que viéramos cómo se hace, donde vamos a agarrar del 32 hasta el 70, vamos a tenerlos que sumar. Si lo suman, va a dar 1625 minutos o como lo quieran decir, nos va a dar ese resultado, donde nosotros vamos a tener que meter ese resultado entre 30, o la vamos a dividir entre 30 para que nos dé 54.16. Esa va a ser nuestra media. Y ahora, vamos a ver la media aritmética, que no se mencionó, pero es algo similar, pero justamente de los datos que sacamos de
de límite superior por multiplicados por x y pues lo vamos a necesitar aquí. Como se acordarán, nos dio 1624. Esto puede variar porque por obvias razones no es exacta a veces, pero es un aproximado, es una probabilidad, es algo cercano. Entonces, 1624 entre 30 nos va a dar 54.13. Esto dándonos cuenta que no está tan alejado de la media que sacamos sumando todo. Pudo haber un pequeño error, sí, o pudo haber sacado un mal cálculo además, o por que nos dio más decimales y solo pusimos 2 o 1. Eso puede haber pasado, pero por eso exactamente, mientras que de cercanos, está bien. La mediana es justamente el valor medio. O sea, prácticamente vas a agarrar 30 entre 2, te da 15. O los cuentas 15 y 15, pues te va a dar 30. Y te vas a dar cuenta que es 55. Pero ojo, acordémonos que 55 se repite 3 veces. Eso ahorita vamos a ver. Entonces se repite 3 veces. Entonces, como 2 55 se encuentran en el mismo punto medio, se van a tener que sumar y están entre 2, que obviamente nos va a dar 55. Pero si fuera otro caso, nos daría un número de 55 más 56, nos hubiera dado 55.5 o algo similar, de acuerdo a los números que ustedes tengan. Ahora, la moda. Relacionada con la anterior, vemos que el 55 es predominante. ¿Por qué? Porque se repitió 3 veces. Y si hubiera habido otros números que se repiten más, se hubieran puesto esos. Pero si había varios que se repitían 3 veces, 56, 60, 40, se hubieran puesto esas como moda. Porque la moda busca los valores que estén más altos o los que se repitan más. El rango es muy sencillo. Prácticamente es el valor máximo menos el valor mínimo. 70 menos 32, 38. Prácticamente lo que sacamos con la anterior vez. Con el número total, no con la amplitud de clases. Ahora vamos a ver la varianza, que prácticamente vamos a tener que ordenar los datos del 1 al 30, porque son nuestros números total de datos, donde vamos a tener que poner la frecuencia absoluta, donde va a ir del 32 al 70, sucesivamente, y vamos a tener que multiplicar, vamos a tener que restar la frecuencia absoluta menos la media, que nos acordemos que nos dio 54.16 o 13. Pueden utilizar las dos, pero en este caso voy a usar la 16. Entonces restamos, nos da en el primer cálculo que nos da de 32, nos da menos 22,16, 35 menos 19,16 y así sucesivamente hasta llegar aproximadamente al dato medio, como 15, 16 o 14, que prácticamente nos van a dar ya datos ya positivos, ya no van a estar negativos. Los datos positivos se van a ir viendo que escaladamente, donde vamos a ver que supuestamente donde se encuentre el positivo y el negativo es más o menos nuestra media. Y pues sí, ahí está. Ahora, también hay que ver que sea justamente ese cálculo que hicimos de la frecuencia absoluta menos la media, vamos a tener que elevarla al cuadrado. ¿Esto para qué? Para sacar la varianza. Esto se necesita sacar forzosamente para tener el dato correctamente. Entonces estoy haciéndolo lo mismo, menos 22 entre 10 nos da 491,016, menos 19,16 elevado al cuadrado, 367,1 nos dio, o esa coma es punto, realmente. Pero así nos tenemos que sacar con cada uno de los datos. Una vez ya llegado con el número 70, vamos a tener que sumar todos los x al cuadrado que sacamos de nuestra tabla. Una vez sacados, vamos a poner el resultado que nos dio en este caso 2374 entre el número total de datos menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque así se saca el cálculo de la varianza. No es entre 30. Y si viene el 29 dirán que estoy mal, pero no. Solo se tiene que restar el número total de datos menos 1 para que nos salga. En este caso nos dio 81.86. Pero como mencioné, la desviación es fácil. La desviación es tan fácil. Solo agarras el cálculo anterior del resultado y lo metes en raíz y te da 9.04. Es muy sencillo prácticamente, no es tan difícil. Y por último vamos a ver las aplicaciones donde nosotros vimos prácticamente donde se aplican en las organizaciones, donde se abre en la toma de decisiones que van a ayudar a los riesgos e inserciones en las decisiones estrategias de la empresa, análisis financieros, donde van a sacar estadísticas de inversión, predicción, precios, etcétera, optimización de recursos, operaciones, que van a ayudar a gestionar inventarios, planificar producción, etcétera. El análisis de mercado se utiliza para segmentar clientes, predecir demanda, optimizar estrategias de marketing, etcétera. Y por último está la gestión de calidad, que permite el control de estadístico de procesos de SEP para monitorear y mejorar la calidad de los productos y servicios. Y eso sería todo por mi parte.